conocidos en los últimos tiempos. Yo siempre he tenido mucho interés por la criminología, yo creo que como casi todo el mundo, porque más allá del morbo que evidentemente causan estos temas, el ser humano es morboso por naturaleza, y eso lo comprobamos incluso cuando uno va en un vehículo y hay un accidente, rápidamente se pisa el freno, no solamente por si alguien necesita ayuda, sino por el hecho de mirar si hay sangre, si hay un cuerpo en la cuneta. Son cosas como que nos llaman mucho la atención, ¿no? Pero más allá de eso, el interés por el mundo de la criminología tiene que ver con el hecho de que muchas veces no sabemos si estamos cerca de un posible asesino en potencia, no sabemos si la persona con la que dormimos o el señor con el que coincidimos en el bar o en el mercado puede llegar a cometer un crimen algún día, un asesinato. Y yo creo que el aprender de la criminología y el aprender de esos perfiles de personajes conocidos nos llevan a intentar entender por qué un ser humano en un momento determinado, una persona que puede ser aparentemente normal, en un momento de su vida llega a quitar la vida a un semejante, sobre todo porque al hombre, al ser humano, se le suponen valores diferentes al de los animales. Los animales son más instintivos, son capaces de matar para alimentarse. El hombre también lo es, pero desde el principio de la humanidad ha tendido más a la unión, a crear grupos, a crear tribus, a intentar enfrentarse a los problemas de una forma, vamos a decir, más multidisciplinar, ¿no? Si esto fuera una habitación completamente cerrada y ponemos a dos animales que estuvieran hambrientos, dos perros por ejemplo, podría llegar un momento en el que se comieran el uno al otro para intentar sobrevivir. En cambio, si ponemos a dos personas, pues es posible que eso no ocurra, o sea, rápidamente intentarán unirse para escapar de esa habitación, porque utiliza más la inteligencia, utiliza la lógica, igual la salida está por el techo y yo no llego, y tú me tienes que ayudar a uparme o a uparte yo a ti, ¿no? Igual, si no conseguimos salir, al final nos comemos los unos a los otros, pero incluso en ese momento hay personas que quizás por ese impulso, por ese instinto social, preferiría morir antes que comerse a una persona, ¿no? Por eso, como digo, el ser humano es muy diferente a los animales y a veces no se entiende el por qué en tantas ocasiones llega a quitar la vida a otra persona, a varias personas. Otro de los motivos que han hecho que me interese mucho por la criminología y concretamente por escribir este libro, esta galería de asesinos sin alma, ha sido mi trabajo en este último año y medio en la noche de COPE, la noche de Adolfo Arjona, la madrugada de los viernes al sábado a nivel nacional, donde he estado obligado cada semana a poner sobre la mesa el perfil de un psico-killer conocido, o menos conocido, pero que haya tenido una vida pues bastante agitada. Claro, eso supone un trabajo brutal de documentación y por lo tanto me ha ayudado a ir entendiendo, no entendiendo, al final uno no entiende nunca de criminología como no se entiende tanto de otras cuestiones, ¿no? Pero sí a vislumbrar cuáles son los ingredientes, cuáles son los aditivos que provocan que en una mente se salten determinados resortes, que son, como antes decía, los que te empujan a matar. Y eso me ha llevado a la elaboración de este libro, que son 30 perfiles de un poco lo más granado en el mundo de la criminología, principalmente de las últimas 2 décadas, pero también aparecen casos de siglos anteriores. Quizá una de las cosas que tiene el libro importantes con relación a otras obras parecidas es que, aunque aquí podemos encontrar a psico-killer que están en otras obras en el mercado, y hay obras muy buenas, he intentado trazar una cronología que se ciña lo más posible a la realidad. Cuando yo he leído otros libros, entre otras cosas para documentarme, me he dado cuenta de que se suele tirar mucho de Internet, se suele tirar mucho de Google, de Wikipedia, y ahí está todo como muy mezclado, ¿no? Y a la hora de elaborar, como digo, esos programas que estoy realizando, me he dado cuenta de que hay cosas que no cuadran, ¿no? De que tienes que intentar llegar a las fuentes originales, a libros que son más de época, a recortes de prensa, a documentos antiguos, ¿no? Para intentar hacer esa cronología que permita que cuando lo estés leyendo, pues te resulte un poquito más ameno, ¿no? Incluso el lenguaje ya de por sí creo que es bastante fácil de leer, no es un libro farragoso, no es un libro excesivamente espeso. Intento utilizar cuando se puede el sentido del humor, aunque a veces es difícil con estas temáticas, ¿no? Yo no entiendo mucho de criminología, a pesar de haber escrito este libro. Ahora me encuentro con el problema de que me llaman muchas veces pues, para hacerme entrevistas en radio, en televisión, y me preguntan pues casi como si fuera un criminólogo, ¿no? ¿Qué es un psicópata? ¿Cómo definirías un psicópata? Claro, son cuestiones que en cierto modo se me escapan, ¿no? Pero sí es cierto que hay cuestiones en las que he intentado profundizar un poco más. La típica pregunta que te suelen hacer sobre todo es esa del psico-killer, ¿nace o se hace?, ¿no? No se puede dar una respuesta clara.
entre otras cosas porque cada perfil es diferente, cada persona es diferente y a cada uno lo empuja un motivo. Hay criminales, hay asesinos que nacen porque tienen ya vienen al mundo con una determinada tara, vamos a decir, a nivel mental, con algún tipo de psicopatía que les viene, como digo, pues prácticamente de fábrica. Hay otros asesinos que se hacen principalmente porque han tenido una infancia difícil, una adolescencia difícil, principalmente la infancia, que es donde se colocan los ladrillos de lo que será una persona ya cuando se convierte en adulto, ¿no? Niños que han sufrido abusos, que han sufrido acoso y que eso les ha provocado de mayores pues entrar de lleno en el mundo del asesinato. Ninguno de estos dos perfiles digamos que empujan de por sí a matar. Evidentemente la persona que viene al mundo con una psicopatía no significa que vaya a matar, es un porcentaje mínimo, pero claro, ese porcentaje mínimo cuando lo recopilas pues son muchos y hacen mucho ruido. La persona que se hace porque la infancia ha sido terrible tampoco suele matar, al contrario, ¿no? Suele incluso cuando son mayores, el niño que ha sufrido abusos, crear incluso plataformas para defender a otros niños que pasan por esas mismas circunstancias, pero sigue existiendo un perfil mínimo de personas que cuando son mayores quieren reproducir o representar en otros niños aquello que han sufrido ellos. Pero más allá del asesino que nace o que se hace, está también el asesino al que lo mueve el motivo económico. Hoy vamos a conocer algún que otro caso, o incluso el terreno de las creencias o de la superstición también ha llevado a muchas personas a matar, ¿no? En los dos casos primeros, el que nace o el que se hace, siempre hay una especie de gratificación psicológica en la persona que mata, incluso llevando en algunos puntos al orgasmo a asesinos que incluso durante su vida han sido impotentes a nivel sexual, pues solamente han tenido orgasmo cuando han llegado a matar, ¿no? Siempre me gusta diferenciar lo que es el psicokiller de no utilizar tanto la palabra psicópata, porque como antes decía, la psicopatía a fin de cuentas es un problema mental que casi que lo sufre cualquier persona en mayor o menor medida. O sea, el psicópata suele ser una persona pues, que cuando lo tenemos cerca vemos que es excesivamente tímida, es una persona muy introvertida, poco comunicativa, y por lo tanto eso le empuja a tener una tendencia antisocial, a sentir en algunos casos, no siempre, una menor empatía. Por lo tanto, no todo psicópata va a ser psicokiller. Por supuesto, sí, todo psicokiller suele ser un psicópata. El hecho de matar ya, digamos que rompe con la empatía natural del ser humano. Y esto ocurre lo mismo como con el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Que uno se piensa que es una enfermedad ajena que tienen algunas personas y al final no tenemos todos, ¿no? En mayor o menor medida. Tenemos esas manías que nos empujan a hacer cosas raras. Hace un momentito ahí fuera me confundía con un vendedor de la tienda porque estaba colocando bien los libros que estaban doblados en las estanterías, porque a mí no me gusta ver el libro así, pues los coloco derecho. Yo creo que cosas como esas las tenemos casi todos y al final esos pequeños problemitas mentales son muy comunes. Por eso siempre hay que diferenciar al psicópata, que a fin de cuentas es una persona con problemas mentales, de aquel que llega a matar, ¿no? Y dentro de esa diferenciación de los distintos tipos de psicokiller estaría por una parte el asesino casual, que es un asesino que ha podido cometer su crimen a los 40 años, pero hasta ese momento no ha cometido ningún asesinato y posiblemente no lo vuelva a cometer. O sea, siempre hay una explicación en esos casos, no una justificación, pero sí una persona que por una discusión, que por un momento de ira incontrolable llega a matar, ¿no? Ahí estaría la aplicación en esos casos. Luego estaría el asesino en serie, que más o menos se suele calcular como la persona que mata aproximadamente a 3-4 personas en el plazo de un mes, que luego hay periodos de enfriamiento, pero que luego casi siempre vuelve a matar, diferenciado también de lo que sería el asesino relámpago, que suele hacerlo todo en un tramo de tiempo mucho más corto. En cuestión de horas puede matar a diferentes personas en diferentes ubicaciones, también tiene esos periodos de enfriamiento, pero como digo, mata de una manera, como su nombre indica, relámpago, ¿no? Y el asesino en masa, que está más relacionado, como todos sabemos, pues con atentados terroristas o con atentados de otro tipo, siempre de corte político, de corte racista, que mata a muchas personas en un ambiente concreto y que puede no volver a matar nunca más, ¿no? Hoy vamos a conocer algunos casos principalmente del asesino que nace, del que se hace y de aquel al que lo mueve el motivo económico, el motivo supersticioso, ¿no? Aquí estáis viendo en estas imágenes desde hace un rato a Albert Fish, es un personaje que nace en Washington el 19 de mayo de 1870 y que ya viene al mundo con un problema que al parecer era a nivel genético. Ya su madre había sufrido psicopatía,
varios antepasados también habían tenido problemas mentales y por lo tanto era un niño que no tuvo ninguna infancia difícil, una infancia completamente normal, con el cariño de sus padres en principio, pero que ya desde pequeño empieza a mostrar una tendencia al masoquismo y a no solamente hacerse daño a sí mismo, que eso lo hacía, se infligía bastantes heridas con cuchillos o con tijeras, sino que le gustaba hacérselo a los demás. Cuando era pequeño, como no tenía acceso a otras personas, pues cada vez que atrapaba un gato o un perro en su entorno, pues solía abrirlos en canal, solía destriparlos y parece que disfrutaba muchísimo. Cuando cumple 5 años, como su padre fallece y su madre no puede mantenerlo, él es ingresado en un orfanato muy duro, donde a los niños le daban muchísimas palizas, ¿no? Pues él parece que propiciaba esas palizas, se portaba mal para que le pegaran, y lo disfrutaba, y disfrutaba luego pegándole también a otros compañeros. Eso no cambió cuando se convierte en adulto, fue un adulto raro, un adulto que de pronto tenía extraños estados de éxtasis, donde decía que él era la encarnación de Jesús de Nazaret, decía que incluso recibía mensajes de San Juan Evangelista, y las tendencias masoquistas, por supuesto, no pararon para nada. Él se solía tirar encima de rosales para pincharse, se golpeaba con un garrote lleno de clavos e incluso, y quedaos con este detalle, se metía alfileres, o sea, se clavaba alfileres en los genitales que se quedaban luego dentro. Digo que os quedéis con este detalle porque va a ser curioso después. En el año 1898 él se casa, tiene 6 hijos, y lo curioso es que, a pesar de que ahora vamos a contar auténticas barbaridades que hizo con niños, porque era no solamente pederasta, sino también un asesino brutal, en esa parcela personal fue un marido modelo, fue un padre modelo que jamás les tocó el pelo a ninguno de sus hijos. Y esto es bastante curioso. Ocurre en el caso de otros asesinos, como por ejemplo Andrei Chikatilo, que no sé si luego tendremos tiempo de hablar de él, pero que son personas que de puertas hacia afuera cometen asesinatos brutales, pero en esa parcela más íntima, más personal, pues se comportan como personas absolutamente normales, incluso como gente cariñosa. Su primera víctima fue Billy Gaffney, un niño que el 11 de febrero de 1927 estaba paseando, jugando con unos niños por las calles de Brooklyn, y apareció ese anciano que estáis viendo, con esa barbita de aspecto casi venerable, y que lo convence, lo engaña diciéndole que le va a dar un regalo y se lo lleva y desaparece por completo. Luego veremos lo que hizo. Su última víctima por la que fue detenido, porque a él se le atribuyen una cantidad impresionante de asesinatos que no se pudieron comprobar, pero se le atribuyen 400 asesinatos de niños. La última víctima por la que fue detenido, como digo, fue Grace Buck, una niña de 10 años. Y esta historia comienza cuando el 25 de mayo de 1928 el hermano de esta niña, Edward, pone un anuncio en el New York World porque su familia estaba pasando bastantes apuros económicos y él se ofrece para cualquier tipo de trabajo. Entonces aparece allí en la casa Frank Howard, un señor que no era otro que Albert Fish, que se había cambiado el nombre, y se ofrece para pagarle $15 semanales, que era una cantidad bastante importante. Este chaval nunca llegó a trabajar con él porque el día en el que, o sea, la intención de Albert era llevárselo a algún lugar apartado y matarlo y comérselo además, como luego veremos, como él reconoció. Pero durante esa primera reunión él conoce a Grace, que se acerca por allí en el salón de casa, y rápidamente se queda encandilado con aquella niña y decide secuestrarla. ¿Qué es lo que hace? Va durante varios días a la casa, va trabando amistad con esta familia y en un momento determinado dice que su sobrina, una sobrina inexistente, va a celebrar un cumpleaños y pide a aquella familia que les deje a Grace para que pueda ir y disfrutar un poco. Claro, aquel matrimonio que ve que tiene delante un señor con un aspecto completamente normal, que dentro de poco va a empezar a dar trabajo a su hijo, confía, le dejan a la niña, sí le hace prometer que venga esa noche tempranito, a las 9 o las 10, pero la niña no regresa. Aún así los padres pensaron que igual la fiesta se había alargado y que por lo tanto se iba a quedar a dormir allí. Pero cuando por la mañana siguiente tampoco aparece, rápidamente denuncian a la policía. Empiezan a repartir una descripción de este anciano porque no tenían, o sea, la dirección que el hombre dio de la supuesta granja donde iba a empezar a trabajar Edward no existía, era una dirección falsa. Reparten una descripción, parece que el asunto no cuaja, pasan incluso 6 años en los que pudo haber matado más y el asunto estuvo a punto de
de ser archivado, de archivarse el caso, pero el inspector Wilkin, que era el que estaba al frente de esta historia, decide hacer una última prueba y publica un reportaje falso en el que comenta que ya se ha localizado al asesino. Él estaba intentando, el inspector, mover a esa parte de muchos psico-killers que les empuja al protagonismo, a querer estar en las portadas de los periódicos y que les mueve muchas veces a dejar pistas, ¿no?, para poder ser localizados, esos minutos de gloria que todos quieren, ¿no? Pues resulta que aquí surtió efecto. Albert Fish se enfada cuando lee aquel reportaje y lo que hace es escribir una carta a la madre que dice lo siguiente. La tengo por aquí, he elegido un pequeño fragmento para que veáis la maldad de este personaje. Dice lo siguiente: el domingo 3 de junio de 1928, en su casa, Grace se sentó en mi regazo y me besó. Me propuse comérmela. Bajo el engaño de una fiesta, la llevé a una casa abandonada y cuando me desnudé, ella se puso a llorar y trató de escapar. La sujeté y la desnudé por completo. Al verla patalear, la asfixié hasta la muerte. Luego la corté en pequeños pedazos para poder llevar la carne a mi casa. Guisé su rico y delicioso trasero. Tardé 9 días en consumir todo su cuerpo. Pero no se preocupe, murió siendo virgen. Por suerte esta carta tenía un símbolo de la Asociación de Socorros Mutuos de Choferes de Nueva York, y eso sirvió para que el inspector pudiera seguir la pista del asesino, porque cuando se llega a esta asociación y va con ese perfil, con esa descripción física, rápidamente identifican a la persona y allí en esa misma oficina le dan la dirección de la pensión donde él se estaba alojando. Acude el día 13 de diciembre de aquel año 34 el inspector y sus empleados a ese lugar concreto, a esa habitación. Albert no estaba en aquel momento, pero se encuentran en la casa muchos recortes de prensa de otros psico-killers que habían operado en años anteriores. O sea, estaba claro que estaban en el lugar donde habitaba la persona que había matado a Grace, ¿no? Él llega un momento después, intenta escapar, pero rápidamente lo detienen y a partir de ese momento es cuando ya la prensa se hace eco del asunto. A él lo apodan como el vampiro de Brooklyn. Y lo curioso es que cuando realiza su confesión, parece que se siente orgulloso de los crímenes que ha cometido, o sea, lo cuenta de una manera muy natural. Los agentes, que son personas que habían estado curtidos en otros casos, se sienten horrorizados ante lo que estaban escuchando, porque él hablaba como a veces descuartizaba a aquellos niños con grandes cuchillos jamoneros, utilizando sierras afiladas, que solía, por ejemplo, cortar las nalgas de sus víctimas y beber la sangre que emanaba. Y por supuesto él reconoce que había matado 400 niños, pero de ellos, de todas esas cifras, solamente se pudieron comprobar los nombres de 15. Ahí es cuando él empieza a contar lo que había hecho con estas 2 víctimas que he mencionado. En el caso de Bill Gaffney, él reconoce que se lo lleva a una casa abandonada, lo ata, lo amordaza, empieza a pegarle latigazos hasta que sangra. Esa sangre que va manando se la bebe. Luego, incluso estando vivo todavía, el niño le arranca la nariz, las orejas, la lengua, le saca los ojos, el vientre se lo acuchilla para seguir bebiendo y luego finalmente, cuando ya ha fallecido, este detalle brutal, él trocea el pene, los testículos y las nalgas, se lo lleva todos esos fragmentos a su pensión y allí, con una especie de hornillo, de calentador, lo fríe con cebollas y con zanahoria. O sea, como el que hace cualquier tipo de guiso, pero con la carne de aquel niño. Y especificó, y entre comillas, que las nalgas estaban especialmente tiernas y jugosas. En el caso de Edward, de aquel chaval que puso el anuncio de prensa, él lo que quería, y lo reconoció también delante de los inspectores, era cortarle el pene y devorarlo. En el momento en el que se enamora de la niña, lo que hace es llevársela, la estrangula, o sea, con ella tuvo esa especie de piedad de no hacerle excesivo daño hasta no encontrarla muerta. Después la decapita sobre un cubo para evitar que la sangre cayera al suelo, una cosa bastante tonta porque lo hace en una casa abandonada. Y finalmente, al igual que ocurrió con Billy, la hace pedazos, la descuartiza y se la lleva también a la habitación de esa pensión, donde en el calentador la cocina. El 11 de marzo de 1935 se produce el juicio y, aunque fue diagnosticado con psicosis paranoide, evidentemente fue condenado a muerte, ¿no? Algo que él consideró además algo bastante morboso. De hecho, hay un periodista que en su época conoció los momentos previos a la muerte a Albert Fish y contaba lo siguiente. Decía:
Sus ojos llorosos destellaron de alegría ante la idea de ser sometido a un calor mucho más intenso comparado con el que usualmente se quemaba para satisfacer su lujuria. Se refiere a la silla eléctrica. Preguntó si estaría consciente en el momento de su muerte. Dijo que era el único placer que le faltaba, su propia muerte, el delicioso dolor de morir. Pues bien, el 13 de enero de 1936 este personaje se enfrenta a la silla eléctrica en el penal de Sing Sing. ¿Y os acordáis de aquellas agujas introducidas en los testículos de las que hablé antes? Pues provocaron que hubiera un cortocircuito en el momento en el que activaron la máquina, se fundieron los plomos de aquel penal, de aquella cárcel, y claro, tuvieron que reiniciarlo todo. Era algo que no ha pasado nunca, es muy anecdótico dentro del caso del campo de la criminología. Finalmente tuvieron que activar otra vez los plomos y ya sí falleció, y sus restos fueron enterrados en la misma prisión. Pues bien, este sería un poco el perfil del asesino que, a pesar de tener una infancia completamente normal y con una familia normal, parece que ya viene con ese instinto asesino. Vamos a conocer ahora el perfil contrario, el asesino que se hace por diferentes motivos. Bueno, aquí tenemos a Edward Gein. Él nació en La Crosse, en el estado de Wisconsin, en Estados Unidos, el 27 de agosto de 1906, en una época y en un enclave también pues, bastante tranquilo, de gente muy religiosa, y por lo tanto su familia fue un poquito el garbanzo negro. Su padre, George, era un hombre muy violento, un hombre que además, sobre todo, cuando bebía se convertía en una bestia que golpeaba no solamente a sus hijos, sino también a su mujer. Pero la madre, Augusta, tampoco se quedaba muy atrás. Era una mujer, primero con una disciplina bastante dura, pero luego una persona muy fanática a nivel religioso, y que sobre todo quería una niña. O sea, ella ya le había nacido un niño, era Henry, el hermano de Edward, y se había obsesionado con tener una hija, y cuando nace Edward, pues se siente completamente despreciada por la vida y por la biología y por su propio hijo, ¿no? Entonces, desde el principio, no solo lo despreció, sino que además decide vestirlo como si fuera una niña. Lo mandaba al colegio vestido de niña. Aquello causó, evidentemente, que se burlara mucho de él, que se convirtiera en un niño totalmente retraído, sin ningún tipo de contacto social, porque Augusta siempre le decía que los hombres, o sea, que el varón, la figura del varón era una figura negativa, que la figura de la mujer también, que no tenía que relacionarse con nadie, con lo cual fue un niño que nació sin ningún tipo de relación, y con un complejo de Edipo brutal, esa especie de amor-odio hacia su madre. En 1930 la familia compra una granja, se van a vivir a Plainfield, en el estado de Nueva Jersey, y allí él empieza a observar con auténtico delirio los momentos en los que su padre y su madre practican la matanza de animales, que ellos mismos vendían luego la carne en la propia tienda que luego tenían aparte, ¿no? Pues él miraba siempre a través del ojo de una cerradura o a través de una puerta entreabierta como sus padres sabrían encanar aquellos animales. Era una cosa que él le obsesionaba por completo. Y a eso se suma, evidentemente, los maltratos que seguía sufriendo y una obsesión por el hecho de convertirse en mujer, ¿no? Él llegó un momento en el que no sabía si era un hombre o una mujer. En el año 1944, ya fallecido su padre, se produce una muerte en la que se supone que pudo haber una mano negra, que pudo estar relacionada a la figura de Edward. Y es que se produce un incendio en esta granja. Sale tanto él como su hermano a intentar salvar a algunos animales que estaban en mitad de aquel fuego. Ellos habían discutido un día antes, habían tenido una pelea bastante intensa, y cuando regresa Edward, resulta que Henry no aparece por ningún lado. Cuando ya el fuego desaparece, se ha podido aplacar, han llegado varias personas para ayudar, se encuentran a Henry fallecido, a muerte, y además tiene un golpe extraño en la cabeza. Edward siempre dijo que él lo había perdido en mitad del fuego, que nunca lo encontró, y que ese golpe en la cabeza pues habría sido porque de la asfixia por el humo pues habría caído y se habría dado un golpe. Pero la gente, tiempo después, cuando ya se descubrió toda esta historia, sospechó que posiblemente el hermano Edward estuvo
de fondo, ¿no? Bueno, hemos dicho que ya falleció el padre en 1940, en 1945 muere la madre y claro, ahí se produce también un cambio importante en su vida. Él había estado obsesionado toda su vida con su madre, con ese complejo de Edipo que antes había comentado. Y nos encontramos ahora con un hombre de 39 años, con un problema mental tremendo, con una auténtica esquizofrenia y sin saber sobre todo si era hombre o si era mujer. El 8 de diciembre de 1954 se produce el primer asesinato, que ocurrieron otros acontecimientos curiosos por la época, desapariciones de personas que no se saben si pueden o no ser atribuidas a él, pero el 8 de diciembre de 1954 en la taberna de Mary Hogan, que era una taberna importante por aquel momento, donde iba mucha gente de la zona, pues resulta que acude un señor muy bien temprano, un cazador, se encuentra que la taberna está abierta, pero que Mary, la dueña, no aparece por ningún lado. Cuando empieza a caminar por allí, se encuentra un charco de sangre, rápidamente llama a las autoridades y cuando acuden ven que ese charco de sangre desaparece en una zona del parking de manera repentina, con lo cual se supone que la persona que la ha matado la ha subido a una camioneta o algún tipo de vehículo y se la ha llevado. En aquel momento no se sospechó directamente de Edward, pero efectivamente fue el asesino. Y además se supo que no había habido ningún tipo de lucha, no había señal de lucha dentro, nadie había robado el dinero de la caja, con lo cual el motivo tuvo que ser otro. El 16 de diciembre de 1957 se produce otro asesinato. Hablamos del asesinato de Bernice Worden. Era una viuda dueña de una ferretería, de la ferretería que había regentado hasta ese momento su marido, y resulta que Edward se enamora de ella, empieza a acosarla en cierto modo, muchas veces le propone salir, la mujer por supuesto al ver aquel personaje tan extraño no le hizo nunca caso, y aquel 16 de noviembre Edward acude a la ferretería y empieza pues como a mirar cosas, ¿no? Si fuera a comprar algo, coge una escopeta de las que está allí sobre el expositor, le pregunta a la mujer por el precio, ella pensando que la quiere comprar, pues le habla un poco de las condiciones, y en un momento determinado él le pide unas balas para comprarlas también, dice que va a comprar la escopeta y también algunos cartuchos. Cuando la mujer se da la vuelta, él coge del bolsillo cartuchos que ya había traído, mete uno dentro y directamente le pega un tiro estando ella vuelta de espalda. Se la lleva a su granja, pero en este caso sí lo descubren porque ante todo hay un motivo curioso, y es que hay un vecino, Bob Hill, que en ese mismo momento tiene un problema con su coche, se le ha gastado la batería, necesita que alguien lo lleve porque su vehículo no funciona, y pega en la puerta de Edward. Edward abre con las manos manchadas de sangre, a pesar de que era una persona que no iba nunca de cacería, porque lo que explicó en ese momento Edward era que había cazado un ciervo y que lo estaba descuartizando, pero evidentemente le sonó bastante raro a Bob. Pero el caso es que lo acompaña a comprar, luego regresa, pero mientras tanto se ha descubierto el crimen de la ferretería, se ha descubierto igualmente el charco de sangre y que la mujer ha desaparecido. Pero el hijo de Bernice rápidamente da la pista de que hay un personaje llamado Edward Jane que ha estado acosando a su madre en los últimos días. Entonces lo que deciden los agentes es ir a la casa de Edward, a esa granja, que desde aquel momento fue conocida como la mansión de los horrores, y a él lo conocieron como el carnicero de Plainfield, ¿no? Allí lo que se encuentran los agentes son, pues, se ha visto en algunas imágenes, me parece que lo habéis visto, ¿no? Imágenes de la casa por dentro, aparecen cráneos que están abiertos por arriba como si fueran cuencos para beber sopa, huesos metidos en caja, vísceras en bolsas, y sobre todo ese cuerpo sin cabeza puesto en una polea que estaba completamente abierto en canal. Es como si Edward hubiera querido representar esas matanzas que él veía cuando pequeño, ¿no? También encontraron las cabezas de Mary y de Bernice, y lo más importante, creo que se ha visto también, había sillas, había lámparas y había prendas de vestir confeccionadas con piel humana. Sobre todo lo de la ropa. Él reconoció tiempo después que como quería convertirse en una mujer, y estuvo además obsesionado, y se encontraron allí en su vivienda libros de anatomía, libros sobre el cambio de sexo, él quería confeccionar ropa con piel humana para poder ponérselas y convertirse en esa mujer que su madre siempre quería que fuese, ¿no? Y creo que se ha visto por ahí algún que otro elemento realizado con piel humana.
Y un punto importante, otra cosa que se encuentran en aquella habitación es el cuerpo momificado por la humedad de Augusta, una mujer que había sido enterrada. O sea, él había ido al cementerio poco tiempo después de fallecer su madre, se la había llevado a la casa, la había metido en la cama, la había tapado hasta el cuello, había intentado incluso meterle vísceras de sus víctimas dentro del cuerpo con la idea de poder resucitarla, pero la había cuidado prácticamente como si estuviera viva, ¿no? El caso es que lo detienen, él confiesa, había algo que no cuadraba y era, si solamente han fallecido 2 personas, solamente han desaparecido estas 2 mujeres, ¿por qué había tantos huesos? ¿Por qué había tanta piel en aquella casa? Y bueno, aquello tenía relación, y él lo confesó, con otros cuerpos de mujeres que él solía sacar del cementerio. Cada vez que fallecía una mujer, él iba poco después, sacaba el cuerpo, intentaba dejarlo todo medio tapado para que no se descubriera, y aquello explicaba el número de huesos que se habían encontrado allí dentro, ¿no? El estudio psiquiátrico determinó que era una persona con bastante inteligencia, con grandes conocimientos de anatomía, pero con un gran trastorno emocional por culpa de su madre. Por lo tanto, fue condenado a un internamiento psiquiátrico perpetuo. Aquello provocó varias quejas por parte de la gente que querían que fuera a la cárcel, pero lo consideraron una persona impedida mentalmente, y además siempre fue un preso dentro de esa prisión psiquiátrica, un preso modelo, alguien que nunca dio ningún tipo de problemas, pero eso sí, él siempre decía que olía a carne en descomposición, estaba tan obsesionado que en su propia celda, en su propia habitación, olía siempre a carne podrida. Él fallece el 26 de julio de 1984 en un hospital geriátrico por insuficiencia respiratoria, y es enterrado en el cementerio de Plainfield, en el cementerio de aquella ciudad, junto a la tumba de Augusta, de aquella mujer que le hizo la vida imposible y que posiblemente lo convirtió en un psico-killer, ¿no? ¿Cómo hubiera cambiado la vida Edward si su madre hubiera sido otra persona? Y antes hablaba del morbo del ser humano. Fijaos, había personas que compraron elementos relacionados con Edward, entre ellos la furgoneta, que la compró un señor llamado Bunny Higgum, y en la feria anual del condado, hasta que lo descubre la policía, estuvo cobrando 25 centavos a todo aquel que se quisiera montar en la furgoneta, y además ponía un cartel en el que decía: móntese en el coche que transportaba a los muertos, el coche de Edward Game. Evidentemente, cuando las autoridades se dieron cuenta de lo que ocurría, le quitaron la furgoneta y lo denunciaron. E incluso ese morbo llevó a crear incluso chistes, ¿no? O a que se vendieran elementos, ¿no?, relacionados con su figura. Había un chiste que, bueno, solamente cobra un poco de gracia porque ha pasado muchísimo tiempo, pero decía algo así como: ¿por qué en casa de Edward Game siempre está puesta la calefacción, ¿no? Y era para que a los muebles no se les pusiera la piel de gallina, ¿no? Es un poco el chiste con humor negro, ¿no? Como habréis podido comprobar, esta historia fue, y esto sí está comprobado, ¿no?, que fue un poco la inspiración del libro Psicosis de Robert Bloch, que luego Alfred Hitchcock llevó a la televisión, que llevó al mundo del cine. Os acordaréis, ¿no? Era un personaje parecido, tenía a su madre muerta, pero allí puesta en la mecedora, completamente momificada, y era una madre que incluso después de muerta todavía lo dominaba. Era un hombre que en principio parecía, todo lo hacía indicar así, que iba a ser una persona con bastante éxito en su vida. Él nace el 12 de abril de 1869 en París, en Francia, en una familia humilde. Su padre era fogonero, su madre era costurera, una familia muy religiosa, y lo quisieron mucho desde pequeño, lo trataron muy bien. De hecho, él le pone el nombre de Desiree, que significa deseado, porque ellos deseaban tener un hijo, y cuando nace lo tratan además de maravilla. Y era muy inteligente, muy culto, sabía de música, sabía de literatura, y además tenía bastantes ambiciones. Pero con 16 años tiene que dejar la escuela porque no tenía dinero para pagar sus estudios, y bueno, empieza a trabajar en diferentes cosas, sobre todo en despachos de arquitectos, porque sabía mucho de esa materia. Estuvo también como contratista, como empresario de mudanzas, incluso vendiendo bicicletas. Se dice que él llegó a diseñar una bicicleta que patentó en su momento y que tuvo bastante éxito. Luego entró a formar parte del ejército como soldado de segunda, siempre en el ámbito administrativo, pero su buen hacer en esas tareas lo lleva muy rápidamente a convertirse en oficial de intendencia. Es una persona que era capaz de subir puestos de manera bastante rápida. Con 24 años se casa con su prima, con María Catherine, tienen
4 hijos. Aquí nos encontramos exactamente en las mismas condiciones que antes mencionaba en el caso de Álvaro. Son un marido estupendo y un buen padre, pero empieza a tener problemas económicos y entra de lleno en el mundo del crimen. Su primer crimen importante, porque él había estafado, había estado varias veces en prisión por robo, por estafa, fue en 1908, cuando se encuentra con un mensaje, una noticia, un recorte en prensa de una viuda llamada Izoret. Ha fallecido su marido y ella está buscando pareja. Está buscando a alguien que le ayude además a invertir el dinero que tenía, y él aparece allí como hombre aparentemente soltero, todo esto sin que lo sepa su familia. O sea, él se ausentaba de casa durante tramos temporales bastante grandes para cometer todas las aberraciones que vamos a ver a continuación. Y él dice que está soltero, se casa con esta mujer. Parece que era un hombre, yo no sé si por la mirada que estáis viendo ahí, era capaz de seducir mucho a las mujeres. Entonces, bueno, esta viuda rápidamente se enamora de él, le va poco a poco ofreciendo el dinero que tiene, que son 15.000 francos, pero al final se da cuenta de que le está estafando. Entonces lo denuncia, él va a la cárcel, se pasa 3 años en cárcel, pero cuando sale decide seguir esa misma senda, pero en esta ocasión no tener, no pasar por la cárcel, y para eso necesitaba que las viudas a las que estafaba no contaran lo que estaba ocurriendo. ¿Cuál era la mejor manera, la manera más radical de que no lo contaran? Matarlas una vez se hubiera quedado con ese dinero, ¿no? Entonces, bueno, en aquella época le fue bastante fácil. Estamos hablando de un entorno de mucha pobreza que empujaba a muchas mujeres a la prostitución, y además el entorno de la Primera Guerra Mundial, donde muchas señoras se quedaron sin marido. Por lo tanto, aquellas viudas pues no sabían cómo salir adelante, ¿no? Tenían algún dinero ahorrado, pero necesitaban empezar una nueva vida con alguien que les ayudara, que les aconsejara. Y ahí es donde aparecía este personaje, y repito, sin que lo supiera su familia. Él pone un anuncio en Le Journal, un periódico francés, a finales del año 1914. El anuncio era: viudo, 2 hijos, 45 años, solvente, afectuoso, serio y en ascenso social, desea conocer a viuda con deseos matrimoniales. Él se hacía pasar por el ingeniero Raymond Diard, en aquel momento, luego se cambió de nombre varias veces. Alquila una casa a las afueras, pues claro, no podía llevar a sus parejas a su casa, y allí empieza a recibir a mujeres que responden al anuncio. Él rápidamente hace una criba. La criba iba enfocada sobre todo a quedarse con aquellas mujeres que tuvieran más dinero. En este caso fue la primera víctima, Jean Couchet, una mujer de 35 años, madre de un hijo de 17 que tenía 5.000 francos ahorrados. Entonces, bueno, empiezan a vivir juntos, pero cuando la mujer empieza a sospechar también, como le ocurrió a Izaret, él rápidamente los mata a los dos, y además con un hacha, estando vivos, los descuartiza con el hacha y luego los incinera. Esto ocurrió en enero de 1915, poquito después, en una enorme chimenea que tenía en su casa. Luego, ya en junio de aquel mismo año, enamora también a Teresa Laborde, una viuda de 46 años, de origen latinoamericano, pero pocos días después también la asesina, la descuartiza y la incinera. La siguiente víctima fue Desirée Guillin, de 51 años. Fijaos, era una mujer muy desconfiada, pero parece que también se queda prendada de esa mirada, se enamora locamente. Él también ayudaba mucho, diciendo que además dentro de poquito tiempo el gobierno lo iba a convertir en cónsul de Australia, cosa que era totalmente mentira. Logra quedarse con los 22.000 francos de Desirée y la mata días después. Luego cambia su casa, porque claro, ya era muy sospechoso llevar a tantas mujeres al mismo sitio. Va a Gambès, otra zona al sur de Francia. Claro, empieza a gastar mucho en caprichos y rápidamente necesita matar, porque él siempre enviaba dinero a su familia. De hecho, pasaba temporadas con ella, pero en septiembre de 1915 tiene que hacer una nueva criba para seguir matando y para seguir recolectando dinero. La siguiente fue Anne Neon, una mujer de 55 años. Él se presenta como el empresario Petit, un empresario de bastante éxito, y aquí tuvo mucho menos paciencia, la mata esa misma noche después de quedarse con el dinero. Luego vendría en mayo del 16 Anne Colomb, en febrero del 17 Anne Beviley, en septiembre de 1917 Celestina Buisson, a finales de 1918 María Teresa Marchadier, y algunos otros nombres que nunca vieron la luz. Se supone que él se entrevista con más de 200 viudas, a todas siempre el modus operandi era el mismo, ¿no? Las mataba, las descuartizaba y finalmente las incineraba en su cocina. ¿Cuándo cambia la cosa? Cuando en 1918 el alcalde de Gambès empieza a recibir cartas, poco a poco, de familiares de algunas víctias
que habían sabido, que habían conocido que pues, su hermana o normalmente eran las hermanas de las víctimas, habían ido a Gambéis a vivir con un viudo y no habían regresado y no tenían noticias de ella. Entonces escribieron directamente al alcalde, aquello ya hizo sospechar, el alcalde rápidamente indaga un poquito, localiza la casa, el asesino ya se había marchado, pero logran hacer un retrato robot y el inspector Jean Belin empieza a investigar. Pero no tuvieron ningún tipo de pistas, eso se resuelve casi de casualidad. Pero comentaba Jean, que era además un personaje curioso este inspector, porque escribió unas memorias muy interesantes en la época donde hacía mención a Henry Desiré. Y hay un fragmento muy curioso que os quiero leer sobre las impresiones que tuvo este inspector. Decía lo siguiente: siempre he creído que Landru estrangulaba a sus víctimas haciendo nudos corredizos con cables. Como generalmente se trataba de mujeres fuertes de clase trabajadora, probablemente las drogaba antes. En la casa encontré un libro sobre envenenadores y envenenamientos. También creo que despedazó los cadáveres de algunas de sus víctimas sobre la losa de piedra del sótano de la vivienda de Gambéis, con la ayuda de varias sierras, y después los quemó en el horno, esparciendo más tarde las cenizas. Tuvo mucho cuidado de que no quedara ningún rastro de sangre que lo pudiera delatar. Efectivamente, cuando fueron a la casa allí no había ningún tipo de rastro, nunca se supo dónde fueron a parar algunos de los cuerpos, otros, como bien decía el inspector, como fueron convertidos en cenizas y se lanzaron por ahí. O sea, era un hombre inteligente que no dejaba pistas. ¿Qué es lo que ocurrió? En abril del 19, la hermana de Celestine Buisson, de una de las víctimas, que había conocido presencialmente al asesino, se lo encuentra caminando por las calles de París, concretamente en una tienda de la calle Rivoli. Entonces avisa al inspector, avisa rápidamente a las autoridades, el inspector acude a la tienda, por suerte el dueño del comercio, como Henry había hecho una compra, tenía en esa factura la dirección y el nombre de este personaje, va rápidamente a su vivienda, a la calle Rochechouart, en el número 76, pero él no estaba. Entonces, bueno, se queda más o menos vigilando y el conserje avisa el 11 de abril de que este hombre ha regresado, de que el asesino está allí en la casa. Acuden a eso de las 9:30 y bueno, entran a la vivienda, lo detienen, allí se encuentran una agenda con muchos nombres de mujeres, algunos de ellos de las víctimas, con lo cual yo creo que era una prueba evidente de que estaban delante del asesino. Se encuentran prendas de vestir femeninas y entonces rápidamente es detenido y trasladado al cuartel y empieza un proceso célebre el 7 de noviembre de 1921 que lo convierte a este personaje de cara a la prensa como el Barba Azul de Gambéis, como ese cuento de Barba Azul que mataba a mujeres, las encerraba en una habitación, ¿no? Encerraba los cuerpos o los emparedaba, ¿no? Y curiosamente cuando lo detienen, él dice una frase que es muy llamativa, sobre todo teniendo en cuenta que era un personaje que mataba a mujeres, pero decía: toda mi vida es un testimonio del delicado respeto que siento por las mujeres. Tengo también un pequeño texto de la impresión que tuvo el inspector Belin en el momento en el que empieza a tener conversaciones con el asesino. Lo voy a leer también porque es muy llamativo. Dice así: la mayoría de los policías estábamos de acuerdo en que tenía una doble personalidad. Más tarde aprendí que en algunos de estos casos el sujeto no es consciente de lo que su otro yo ha hecho. Es posible que en el juicio se negara a hablar de sus crímenes porque realmente creyera ser inocente. Probablemente no recordaba esa otra parte de su vida. Lo más curioso de todo es que a pesar de haber cometido terribles asesinatos, yo no podía evitar sentir cierta admiración por él. A veces me daba la impresión de ser un niño abandonado en un mundo difícil al que se enfrentaba con un coraje y una frialdad notables. Tal vez fuese esta tristeza y no su supuesto poder hipnótico lo que atraía a las mujeres. Lo del poder hipnótico es curioso porque durante el juicio, que él pensaba además que iba a salir libre a pesar de todas las pruebas, por el hecho de que no existieran cuerpos, ¿no? Que hubieran desaparecido los cuerpos, había mujeres que decían que estando sentadas delante, en la parte del público, se desmayaban cuando lo miraban a los ojos, pero se desmayaban de amor. Algo llamativo. Incluso algunas le proponían casarse con él si finalmente veía la calle, si quedaba libre, ¿no? A pesar de que esas señoras que estaban ahí sabían lo que habían hecho. Era algo absolutamente aberrante, ¿no? O sea, que no nos encontramos solamente con un problema mental en el asesino, sino yo creo que en esas personas que estaban frente a él, ¿no? Le proponían matrimonio muchas de ellas. El 30 de noviembre de 1921 fue condenado por 11 asesinatos, aunque se supone que llegó a cometer o que pudo cometer 300, ocurre como en el caso de Albert Fish,
solamente existían pruebas de 11, y el 25 de febrero de 1922 muere por decapitación. Y el periodista Webb Miller, de Estados Unidos, hizo también una pequeña crónica que os quiero leer. Dice así: el reo iba descalzo, parecían temblarle la rodilla, estaba pálido y cuando vio la guillotina se puso terriblemente colorado. Le pusieron la cabeza bajo la madera, dejándole el cuello bajo la cuchilla. Un segundo después la hoja cayó y la cabeza se desprendió dentro de una cesta pequeña, haciendo un ruido sordo. Un enorme chorro de sangre lo llenó todo. Su cuerpo fue metido en un coche fúnebre para posteriormente ser enterrado. Sobre este personaje ocurre algo parecido al caso que he contado anteriormente, al caso de Edward, porque sus objetos personales salen a subasta, además cobran por ellos una barbaridad, o sea, se revalorizan de una manera increíble, e incluso su cabeza momificada, que creo que la habéis visto, forma parte todavía del Museo de la Muerte en Los Ángeles, en California, ¿no? Si visitáis ese museo vais a encontrar la cabeza de Henry mirando desde aquella vitrina. Y ahora vamos a ir a una historia puramente malagueña. Cómo son los asesinatos en los que de trasfondo está la superstición, ¿no? Este caso no está en el libro, pero siempre me gusta contarlo porque, más allá de presentar un libro, creo que también es importante hablar de criminología como tal, ¿no? Me imagino que los que estáis aquí seréis casi todos de Málaga. Es posible que alguna vez hayáis escuchado la historia del tío mantequero. Era una historia con la que se asustaba antiguamente a los niños cuando se portaban mal, ¿no? Solían decir, oye, si eres malo, va a venir el tío mantequero. Yo he llegado a vivir, será porque tengo ya mucha edad, pero he llegado a vivir eso de pequeño, ¿no? Me regañaban a menudo también con esa imagen del tío mantequero, que decían que era un hombre que secuestraba niños. Pues bien, lo que yo no sabía cuando ya me hice adulto es que detrás de ese personaje, de ese tío mantequero, de ese sacamantecas, había un personaje de carne y hueso. Eso es lo que empecé a investigar y ocurrió algo parecido como el famoso hombre del saco, ¿no? Muchos hemos escuchado la figura del hombre del saco con la que se asustan a muchos niños sin saber que detrás del hombre del saco hay un caso real de Gádor en Almería, donde Francisco Leona, que es el auténtico hombre del saco, secuestró a un niño para sacarle la sangre y vendérsela a un enfermo de tuberculosis. Pues aquí lo mismo, aquí nos encontramos con un personaje real que luego pasó al olvido y en Málaga se ha quedado solamente el mito. Y esta historia tiene que ver con la creencia, con la superstición. Por aquel entonces se pensaba que la gente que tuviera enfermedades incurables, como era por aquel entonces la tuberculosis, podía sanar si bebía la sangre de un niño sano, además recién extraída del cuerpo. Esto era una estupidez, no solamente no se curaba a nadie, sino que incluso había personas que llegaron a morir por consumir la sangre fresca, ¿no? Que es algo que no sienta bien al organismo, ¿no? Pero era muy frecuente que por aquel entonces en muchos lugares de España se secuestraran a niños, ¿no? Que desaparecieran muchos niños que iban a parar a manos de personajes con esa enfermedad, con dinero, y que creían que eso ocurría así. Y de hecho, cuando yo he hecho investigaciones de campo por muchísimos pueblecitos de interior, me he encontrado con historias antiguas de niños que desaparecieron en su momento y las autoridades no hicieron mucho por investigar y siempre decían, bueno, se lo habrán comido los lobos. En su momento, estoy hablando de hace un siglo y pico, se habrá caído por un barranco, pero aquellas personas, aquellos lugareños sabían que esa desaparición solía ocurrir inmediatamente después de que llegara alguien extraño al pueblo, de que apareciera un circo, el circo luego desaparecía y desaparecía el niño, y muchas de esas desapariciones están relacionadas precisamente con esa creencia sobre la sangre. Esta historia arranca el 7 de agosto de 1913 a las afueras del cine Pascualini, en calle Córdoba. Pues bien, allí este cine era bastante conocido, pasaba mucha gente por allí cuando había obras, tanto de teatro como de otro tipo, y por lo tanto aquel día que se ponía una película muy importante, había un puesto de avellanas enfrente, el puesto de Martín y María Sánchez Domínguez. Ellos tenían varios hijos, pero concretamente desaparece Manolito, un niño de 9 años. Empiezan a buscarlo por la calle, por el cine, porque como a esta familia lo conocía todo el mundo, los niños muchas veces entraban gratis al cine, se ponían a ver allí películas mientras los padres estaban trabajando. Pero aquel día el niño no aparece por ningún lado. Era un viernes, pasa el sábado, pasa el domingo, el niño no aparece. Después de un fin de semana horrible, la madre decide ir a las oficinas del gobernador civil para que
la ayuden, para que haga una redada, intenten localizarla, pero estando todavía allí sentada en la sala de espera, aparece una persona que dice a gritos que ha aparecido un niño muerto en el coto del huerto, en la huerta del coto, en una zona entre el barrio de Vueling y ya el sector de donde está el centro, ¿no? Más o menos donde se encuentra el edificio de sanidad, pues allí donde estaba esa zona conocida como la huerta del coto. Claro, esta mujer, cuyo hijo ha desaparecido, escucha que ha aparecido un niño muerto, va rápidamente a la zona. Cuando se va acercando al sitio donde están los agentes rodeando el cuerpo, se encuentra con una gorra que reconoce como la gorra de su hijo, y ya que ello, bueno, casi le provoca un desmayo, incluso tienen que pararla porque ella se quiere abrazar al cuerpo de su hijo. Su hijo está con el cuerpo en descomposición, con los gusanos comiéndole la cara, con medio rostro que se le estaba cayendo al suelo literalmente cuando estaban levantándolo. Y bueno, fue un trago terrible para aquella mujer, ¿no? Pero en aquel momento todavía las noticias de prensa, que no sé si ha aparecido alguna por aquí, se preguntaban en algunos de esos recortes si había sido un asesinato o si había sido un infanticidio. O sea, había quien pensaba que podía haber sido un accidente, no, un infanticidio o un accidente, ¿no? Porque podía haberlo atropellado un carruaje, por ejemplo, y a lo mejor el señor del carruaje, para evitar problemas, lo había lanzado allí. Pero eso se resuelve al día siguiente, el 13 de agosto, cuando en la autopsia, y ahí estáis viendo al niño, descubren que tiene un corte de 18 centímetros en el cuello. O sea, partía, me parece que de la parte de la nuca y giraba completamente hasta la parte derecha del cuello, ¿no? Un corte tremendo, y se descubre que además había sido asesinado en otro lado porque no había ningún tipo de sangre allí. Y bueno, a partir de entonces hay una investigación y empiezan a aparecer personajes muy extraños. Por ejemplo, un anciano con una varita que iba por el centro de Málaga asustando a los niños, que había intentado además secuestrar a Miguel, al hermano de Manolito, un tiempo atrás. Localizan otro personaje extraño, que es Francisco Triviño, que supuestamente era el mismo anciano de la varita. Lo encuentran en una choza, porque él dormía en mitad de la calle, en una pequeña choza que se había fabricado, y a pesar de que le encuentran un revólver, de que le encuentran una camisa manchada de sangre, lo dejan libre. Y bueno, aquello empezó a indignar bastante a la sociedad. Luego aparece un niño llamado Francisco Zúñiga, que parece que sabía demasiado sobre este asunto. De hecho, el día que el niño desaparece, casualmente se tropieza Francisco Zúñiga con el padre de la víctima y le dice: yo sé dónde está su hijo, y se quita de en medio de pronto. Luego lo localizan al niño y da detalles muy importantes sobre el caso. Es como si hubiera sido amigo o familia de los asesinos, pero la justicia en aquel entonces no hizo mucho por intentar ahondar, ¿no? Hubo mucha desidia. La investigación prácticamente la hacen los reporteros de aquella época, que eran reporteros de raza, que salían a la calle, que hacían interrogatorios, que iban al lugar del crimen, y ellos sacan a la luz que en aquel momento se estaba moviendo en Málaga algo extraño a la búsqueda de un niño. O sea, llegan a localizar a otros chavales del centro de Málaga que habían sido acorralados por dos personajes, que en el momento en el que los dos personajes se le acercan, viene otro por detrás. Ellos logran huir, pero algo se estaba cocinando en Málaga intentando localizar a algún niño. El 1 de septiembre, porque esta historia, como decía, empieza en agosto, aparece el último artículo de prensa. Del asunto no se sabe nada más. Málaga se siente defraudada, las madres con miedo de que sus hijos salgan a la calle y puedan ser secuestrados, pero mientras tanto la justicia enmudece. Y el asunto se resuelve nuevamente de manera casual, porque el 27 de febrero de 1914 en Churriana había una venta, la venta de la señora Carmen, donde en ese momento había dos individuos sentados cerca de la puerta. En ese momento entra un niño que viene a comprar vino para los padres, y cuando el niño sale ya con el vino comprado, uno de los individuos le hace así al otro, le da un codazo y le dice: mira, ese es como Manolito al que le cortamos el pescuezo. Claro, eso lo escucha la señora Carmen y manda a su hijo, sin que se le notara mucho, de manera discreta, a que avise a la Guardia Civil. Sale rápidamente, localiza por allí a un teniente de la Guardia Civil, que acude y detiene a estos dos personajes, que son José González Tobar y Francisco Villalba España, el moreno y el trapedo, como eran conocidos. José González Tobar sería un poco la figura del sacamantecas malagueño, ¿no? Porque él rápidamente confiesa que efectivamente han asesinado al niño, que eran 3 asesinos, pero que uno de ellos, no pudiendo soportar, una vez cometido el crimen, este es Teobaldo Guzmán, el guardia civil que los detuvo, no pudiendo
contener el sufrimiento y el remordimiento que le corroía por dentro, se arroja a las vías del tren y es arrasado, es decapitado. Se ha visto también por ahí la cabeza de Tellez, que es ese tercer asesino. Confiesan que matan al niño en la zona del Martinete, en esa zona de la Huerta del Coto, en la zona de, como digo, entre Welling y el centro, que luego lo desplazan al entorno de los matorrales para poder ocultarlo, y que en ese momento había un carruaje oscuro detrás. Ese carruaje estaba ocupado por un personaje que era el que les había pagado para que secuestraran, mataran al niño y con una jarra le entregaran la sangre. Este hombre sale del carruaje, se bebe la jarra, les paga y finalmente se va. Bueno, ocurre algo muy llamativo aquí, y es que el 3 de marzo de 1914 el juez Gómez Bellido tranquiliza a la gente, tranquiliza a la prensa. Dicen que ya han logrado incluso el nombre del instigador, que además estaba muerto por aquel entonces, y bueno, Málaga se siente tranquila a partir de ese momento. Pero un mes después, el 14 de abril, no solamente hay una lentitud de la justicia a la hora de revelar ese nombre, sino que el juez reúne de nuevo a la prensa, reúne al público que pudiera entrar en aquel juicio, y sube a González Tobar al estrado. González Tobar sube pálido, tembloroso, como si lo hubieran obligado a decir lo que iba a decir, y ahí confiesa, primero, ser el único culpable, o sea, echa atrás a ese testimonio que había dado anteriormente, dice que no ha sido contratado por nadie, que él solo ha secuestrado al niño, que lo ha hecho por violarlo, por motivos sexuales, y que fue el asesinato en una playa y que luego lo llevó al cañaveral. Claro, era raro que una persona que sabía además que iba a ir a la cárcel se comiera el marrón él solo. Era raro que dijera que había sido el asesinato en una playa cuando no se había encontrado ni un rastro de arena en el cuerpo. Entiendo yo que para violar a un niño, y además el estudio forense que se hizo no descubrió que hubiera sido violado, no le haces un corte de 18 centímetros en el cuello. Estaba claro que ahí pasaba algo extraño, lo habían coaccionado. Esa es la conclusión a la que yo he llegado, una coacción tremenda por parte de la justicia para que fuera un cabeza de turco y se tapara el nombre de la persona que los había instigado. ¿Quién era esa persona? Según dicen las crónicas de la época, era el torero Rafael María Gómez Bradley, creo que también se ha visto la imagen, un hombre con mucho dinero, pero que en un momento determinado enferma de tuberculosis, y parece que creyéndose esa tradición de que la sangre de un niño sano podía favorecer esa enfermedad, pues decide contratar a estos dos personajes. Se toma la sangre, pero al poco tiempo muere. O sea, cuando se produce el juicio, él ya está muerto. Quizá la justicia, y eso es lo que pensamos las personas que hemos indagado en esta historia, lo coaccionó a José González Tobar para que se autoculpara, dijera ser el único culpable y se pudiera mantener en la sombra el nombre y el apellido de un personaje muy importante en la provincia.